Estimados amigos, es tiempo de continuar con informaciones de interés aquí en la mega estación 92.9 FM Radio y Televisión. Hoy se desarrolló en Santo Domingo, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el inicio de las primeras jornadas iberoamericanas de bioética. Hay que entender que en este evento asistieron importantes ponentes con la finalidad de disertar sobre aspectos de mucho interés. Ahí en escena, varios de los ponentes, autoridades e invitados especiales que se dieron cita a las instalaciones de la aula magna de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Justamente, momentáneamente, mirábamos justamente las expresiones de uno de los ponentes allí. Es inconsciente. Los animales son subconscientes. De la subconsciencia lo que los determina. Pero en el ser humano es la conciencia. Pero también tenemos subconsciencia. Pero, ¿cuál es el fondo de este encuentro? Para ello conversamos precisamente con quien tiene a su cargo también como parte del equipo de la organización, y me refiero a la magíster Ana Moscoso. Ella estuvo ahí para explicarnos el contexto del desarrollo de este interesante evento. Amigos, conversamos con la magíster Ana Moscoso. Ella también es máster en bioética y hoy es parte del comité organizador de estas jornadas iberoamericanas de bioética. Bienvenida. Muchas gracias, público presente. Pues para mí es un honor darles a conocer de estas jornadas iberoamericanas de bioética. Pues para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, es un compromiso formar a las personas en este tema tan importante que es la bioética, y en estas jornadas como tal hacer una reflexión desde el humanismo, respetando siempre la dignidad humana y también respetar lo más importante que es la vida. Son temas álgidos porque generan mucho debate y de alguna forma también a veces en los jóvenes confusión. Desde su perspectiva, ¿qué es lo correcto? Bueno, desde mi perspectiva como persona, como madre, como profesora, nosotros formamos todo el tiempo y lo principal es la defensa de la vida. ¿No? E inclusive les podría decir que yo soy de profesión enfermera, ¿sí? Y para nosotros es importantísimo el formar a todo el personal de salud sobre el cuidado que brindamos, y este cuidado humanizado, ¿sí? Siempre, reitero, respetando la vida desde el inicio hasta el final. ¿Considera usted que en Ecuador se respeta la vida? Especialmente en el proceso, dígase usted, del inicio de la vida. ¿Cómo mira la legislación? Bueno, a mi parecer es un tema muy candente, muy álgido, pues esto promueve mucho a que muchos jóvenes piensen que es fácil, por ejemplo, un aborto. La eutanasia les hace a ellas a tener un pensamiento un poco muy materialista, ¿no? Claro. Y no el sentido humano, el sentido de la persona como tal, desde una parte metafísica. ¿Y por qué digo metafísica? Porque no es solo la parte fisiológica, sino la parte espiritual, el todo, el ser ontológico que nosotros siempre estamos promoviendo, y para ello hay que tomarle a la persona como un ser antropológico, o sea, que tiene sus creencias, sus costumbres, su forma de ser y todo ello. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? O sea, promovemos otro tipo de situaciones, por ejemplo, a aceptar la ley del aborto, pero no promovemos, por ejemplo, los valores en los chicos, en los jóvenes desde el inicio. Eso es lo que hace falta. Ahora, mucho. ¿qué opinión tiene usted, por ejemplo, del aborto en casos extremos? Una persona fue víctima de violación. Y enfrenta una situación totalmente diferente. Entonces su concepción probablemente es totalmente diferente a quien es víctima de una desgracia de esa naturaleza. Desgracia y bendición, porque bueno, el embarazo es una bendición, pero la desgracia en cómo se concibió. Porque como usted lo dice, es una bendición. Pues es una vida, concebido como sea, ¿no? Concebido desde una violación, concebido desde un matrimonio, concebido, es una vida, ¿no? Y a veces hablamos inclusive de la autonomía. Mi autonomía como tal, yo aborto porque yo quiero.
En realidad no es así, porque también tiene que pensar que no es solo su vida, sino la vida de una persona que ya está en su vientre, ¿no? Desde que es embrión ya es una vida. Entonces, si nosotros defendemos eso, y a veces lo que hace falta a estas personas que han tenido esta desgracia, como usted lo dice, pues es apoyarles, hacerles un apoyo, una ayuda, para que ellos puedan tomar una mejor decisión, no solo llevarles hacia el aborto. Este es un ejemplo que le he planteado, ahora le voy a plantear otro. Recientemente, una ciudadana estuvo insistiendo ante la Corte Constitucional por lograr la eutanasia. Lo que ella sentía probablemente no tiene nada que ver con lo que usted sienta. Es una persona con una enfermedad terminal. Los dolores y sufrimientos son tan grandes que cualquier mortal le diría, bueno, ya en esas circunstancias, pues ella es dueña de su vida, pero con el dolor del alma, creo que Dios es el único que tiene la potestad para quitar la vida a alguien. ¿Cómo concibe usted, por ejemplo, este hecho? Porque hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional y se le permitió tener, en su concepto, una muerte digna. Ajá. Bueno, en su concepto, una muerte digna. Pues yo diría que, insisto, falta el promover en estas personas, por ejemplo, que hay otras formas de apoyo, de ayuda con la tecnología, inclusive en el dolor. O sea, a veces tienen mucho miedo al dolor. Pues apoyar. Ahora estamos manejando mucho lo que es los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, estos cuidados paliativos, que es cuidarle a la persona de una forma integral. Pero en un cáncer terminal, perdón que le interrumpa, en un cáncer terminal, a veces ya ni la morfina actúa. Usted que es enfermera conoce. Y le digo, yo seguí de cerca ese caso, y solamente quien padece un dolor de esa naturaleza y con los niveles a veces de atención que tiene el Ecuador, realmente puede condolerse por una persona en un estado tan crítico. O sea, ¿qué pasa en esos casos? No, yo insisto, o sea, hasta la morfina, inclusive uno se puede autorregular. Sí hay formas. Entonces, no es que el dolor es tan fuerte que yo quiero morirme, ¿no? Que mi autonomía es morirme. Igual, ¿quién puede hacerlo? Porque la eutanasia es ponerle un medicamento para que muera. ¿Y qué hay con el libre albedrío del ser humano? Es que eso es, o sea, yo por ejemplo como enfermera no lo haría. Yo tengo la objeción de conciencia. Yo puedo decirle, por ejemplo, a mí no me pueden obligar a ponerle un medicamento a una persona que le va a matar, ¿no? Por más que esté al final de la vida. O sea, ¿por qué no dejarle esos momentos, más bien que esté con su familia, que más bien satisfacerle otro tipo de necesidades que a veces no los satisfacemos, ¿sí? Y en realidad, la morfina, los medicamentos, los hay. Yo sé que es muy fuerte, pero sí hay la forma. Miren, estos temas que son realmente álgidos, ¿no? Y a veces controversiales, porque la gente tiene criterios totalmente diferentes. Son los que se están analizando hoy y de alguna forma reflexionando sobre el derecho a la vida y sobre todo la ética en el comportamiento humano y de alguna forma pues el reflexionar. Más adelante hay que entender que varios ponentes estuvieron allí. Justamente una asistencia muy nutrida fue la que pudimos aprovechar. Ahí por ejemplo está el PhD José María, me parece López Sevillano. También es otro de los disertantes que estuvo allí, como les digo, con una nutrida presencia de público. Pero hubo la oportunidad para dialogar con otros ponentes y conversamos precisamente allí con la PhD Sagrario Crespo. Ella es una de las profesionales y dio su punto de vista sobre estos temas de interés. Vamos a escuchar con detenimiento lo que planteó para este medio de comunicación. Aquí están los detalles en la mesa. Muchas gracias por su intervención y por su invitación. Bien, coménteme un poco sobre el detalle de su ponencia el día de hoy y cómo mira este tipo de jornadas. Bueno, las jornadas las veo interesantísimas porque considero que la bioética es una disciplina de vanguardia, ¿no? Porque hay montones de retos científicos y sociales a los que la bioética tiene que dar una respuesta, y además hay muchas corrientes diferentes dentro de la bioética, ¿no? Por lo tanto, centrarlo en la parte de la persona humana y de la dignidad me parece que es fundamental, que es lo que aquí vamos a tratar.
Respecto a lo que yo voy a intervenir, van a ser 2 temas. Va a ser una conferencia magistral que tendrá que ver con el aborto y la anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual. También hablaré un poco del feminismo y después un taller específico sobre anticoncepción, diferentes tipos de anticonceptivos, bueno, pues para que las personas entiendan. Como soy farmacéutica de formación básica, ¿no?, aparte de doctora en bioética, bueno, pues explicaré en qué consisten los anticonceptivos, bueno, pues para que la gente sepa muy bien en qué consiste esto. Bueno, ¿cómo mira la comunidad en el mundo de manera especial y acá en Latinoamérica específicamente en el tratamiento de este tipo de temas? Bueno, pues yo creo que no solamente en Hispanoamérica, sino en todo el mundo, creo que hay un desconocimiento de la bioética, porque a veces se interpreta que es algo puramente religioso, es algo que dice la Iglesia, ¿no? Entonces es una reflexión filosófica con base científica. Entonces es verdad que la bioética personalista, con una fundamentación ontológica, pues dice lo que la Iglesia, defiende lo que la Iglesia dice, pero es que las cosas no son verdad porque las diga la Iglesia, sino que la Iglesia las dice porque son verdad, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción entre ciencia y fe, ¿no? La ciencia dice unas cosas, cuanto más sepamos de ciencia, más razón daremos al fundamento de la vida y nuestra reflexión filosófica irá en base a eso. Bien, hoy continúa esta jornada importante en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Les deseamos éxitos y, más que nada, interesante este tipo de temas y el análisis que se les da precisamente a cada uno de ellos. Vamos a una pausa. Si se trata de madrugar, Segundo es un experto. Marco lleva el cafecito, pero juntos forman el mejor equipo de noticias. Estamos en todos lados, donde nace la noticia. Sin rodeos. Aquí preguntamos lo que la gente quiere saber. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano te cuentan y te dicen la plena. A ver, ¿y qué noticias me trajo hoy? Está bueno el cafecito.